Un saludo nuevamente a todas y a todos los que nos ven en el programa Discusión de Grupo Cantón. En esta ocasión estamos aquí con un paisano y un gran amigo mío, el senador Alejandro Armienta, quien es el titular, el presidente de la Comisión de Hacienda. Senador, qué gusto y qué honor, también con mi compañero Juanito Hernández de Basta. Qué gusto y qué honor tenerlo en el programa de Discusión, senador. Gracias, Diego, gracias, Juan, gracias a Discusión, gracias al Grupo Cantón por esta oportunidad de comunicación. Mi estimado Juan, por favor. Pues antes que nada, pues le agradecemos mucho, sabemos que su agenda está muy apretada, prácticamente en unas horas ustedes van a entregar, pues hace la entrega del paquete presupuestal. Bueno, pues empecemos, ¿cuál va a ser en este caso los retos que se van a enfrentar precisamente de cara, pues precisamente a los dineros, a los recursos que se van a destinar para programas sociales, para obras de esta cuarta transformación? Deseando que este día, que ha sido complejo por el sismo, todos y todas estén bien en sus casas, con sus familias, en sus negocios. Queremos compartirles que hoy se recibe el paquete económico. El paquete económico se integra por la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y un conjunto de disposiciones misceláneas que regulan la parte hacendaria. Es muy importante porque el paquete económico debe de ser el instrumento con el que se promueva el desarrollo, se promueva la justicia tributaria y la justicia distributiva. Justicia tributaria, ¿qué significa? Brevemente, el que gana más paga más impuestos, el que gana menos paga menos impuestos, pero todos pagamos. Justicia distributiva, en el presupuesto de gasto, el presupuesto de egresos, se tiene que combatir la concentración de la riqueza. El recurso debe de servir para alentar la inversión pública, para alentar a los micro, pequeños, medianos empresarios afectados por el COVID, para atender la seguridad, que es el tema que más le ocupa a los mexicanos, la seguridad física, patrimonial, personal, y sin duda para atender la salud por el COVID y otras enfermedades crónico-degenerativas. Me queda claro, senador, pero bueno, ahora un poquito aprovechando esta coyuntura y también hay que evitar formalismos, chinga, somos amigos, estamos platicando Ya aquí dijiste, a todo dar. ya dijiste. Usted platicó algo antes de entrar en materia económica, del temblor. Ahora sí que como dice la canción, ¿dónde lo agarró el temblor? Estaba cenando y sí observé cómo los candiles empezaron a mover. Yo he estado aquí en México, estuve en el Registro Nacional de Población en Reforma 99, piso 20, y ahí me tocaron 5 temblores, nada más imagínate, piso 20. Sí. Sin duda, una vez me tocó en la Cámara de Diputados un temblor, pero fíjate, ya después en la casa de ustedes, en el departamento donde duermo, a las 3 de la mañana hubo otra alarma sísmica y pues lo que hice fue ya quedarme a dormir con ropa. Y luego ya me levanté a las 6 de la mañana para prepararme a la jornada normal como tú y como todas y todos ustedes. Me queda claro, senador, pero bueno. ¿A ti dónde te tocó? Estaba cenando también, justo terminando de cenar, sushi para ser preciso, escucho la alerta sísmica y digo, no vaya a ser que vaya a tener mayores complicaciones. El temblor, les soy honesto, lo que más me generó controversia era saber que todas y todos los ciudadanos estén bien y pues que afectara esta reunión que para mí era más que esperada, conocer a tan importante legislador. Pero volviendo al punto del tema del paquete económico, que yo creo que va a ser trending topic en los siguientes días, y aprovechando que estamos con el presidente de la Comisión de Hacienda, hay algo que ha comentado el presidente Andrés Manuel López Obrador en múltiples ocasiones, en conferencias de prensa, en diversas declaraciones, que es el pago de la deuda con este excedente o con esta aportación que va a dar el Fondo Monetario Internacional, que claramente tiene que venir incluido en el paquete económico. En consecuencia, el presidente ha comentado que se va a ocupar para el pago de la deuda. Usted que tiene injerencia en este tema del paquete económico, se tiene previsto que los aproximadamente 12,000 millones de pesos que entrarían por parte del Fondo Monetario Internacional se ocuparían para pagar la deuda de Pemex a manera de apoyar las calificaciones que han dado todas las empresas que se dedican a esto, como Moody's, Standard & Poor's, etcétera. Sí, Diego y Juan y a tu audiencia. Cuando el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o los organismos financieros establecen líneas de crédito,
las establecen con mucha claridad para rangos de disposición. En este caso, México ha venido superando los pagos, ha venido anticipando pagos, y el proceso de endeudamiento en México ha sido relativamente inferior a otros sexenios. El COVID hizo que muchos países en Europa se endeudaran. Y hoy están viviendo la recesión, no solo de la desactivación económica, sino del pago del servicio de la deuda externa. Nosotros pagamos en promedio cerca de 650,000 millones de pesos al año. Sin duda, Juan, es un recurso que, Diego, es importante y que el país debe de lograr estabilizar como otras naciones con sus recursos naturales, ir amortizando el pago de la deuda hasta que ésta no se convierta en una carga mayor al nivel de desarrollo que necesitamos en el país. Senador, desde su perspectiva, bueno, haciendo comparativos de anteriores, digamos, paquetes económicos al que se está dando, ¿cómo lo calificaría? El presidente de alguna manera ha estado haciendo señalamientos que en las anteriores administraciones pues eran gastos prácticamente onerosos, hablaban de lujos, hablaban de todo, y hoy precisamente con la cuarta transformación estamos hablando de un paquete de austeridad republicana, pero también un paquete de justicia social. ¿Cómo usted dividiría precisamente los anteriores paquetes a los que ahora se están manejando? Sin duda, Juan, Diego, amigos del programa Discusión, vivimos una nueva etapa en la administración y en el enfoque del servicio del manejo de la administración. La austeridad republicana ha generado economías muy importantes, más de 500,000 millones de pesos ha habido en economías que hoy se pueden orientar a atender necesidades sociales. No tuvimos que recurrir al crédito, al préstamo internacional durante el COVID porque no se cayó la recaudación. No se cayó la recaudación porque eliminamos la facultad que tenía el presidente de la República en turno de condonar impuestos. Tú y yo y quienes nos ven pagan impuestos, pagamos impuestos, pero los grandes bancos, las grandes instituciones financieras no pagaban impuestos, los grandes consorcios transnacionales no pagaban impuestos. Hoy todos pagamos impuestos y esto ha permitido que durante la pandemia, la desactivación económica, la recaudación no cayera. Por lo tanto, el principal objetivo de cualquier nación es tener una recaudación racional, tener una amplia cobertura de lo que es la base tributaria, que todos paguemos impuestos y, sin duda, lograr que la distribución de la riqueza, los ingresos, en este caso 6.3 billones de pesos que se estiman en este año se están ejerciendo, permitan el desarrollo. Este presupuesto es un presupuesto en medio del COVID, es un presupuesto para la reactivación económica, es un presupuesto que busca alentar la inversión y que busca, sobre todo, proteger a las micro, pequeñas, medianas empresas que son las generadoras del 80% de los empleos del país. Y es un presupuesto que tiene un enfoque social y es un presupuesto que busca recuperar la soberanía energética. Ya estamos en México produciendo 38% más de las gasolinas que antes estábamos importando. Soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía tecnológica son aspectos centrales que cualquier país que busca estar en el rango de competitividad en el mundo tiene que enfocar esfuerzos en ese sentido. 38% más de combustible en México estamos produciendo. No solo combustible, las refinerías, lejos de lo que piensan algunos, en una refinería se producen más de 2.500 subproductos de la petroquímica básica y secundaria. Todo lo que está en este entorno, la gran mayoría, se produce por litio o se produce por hidrocarburos. Así es que, pues es un tema muy importante para nuestro país. Hablando del litio, usted que acaba de tocar un tema muy importante, ahí, ¿cómo están trabajando precisamente? Porque es uno de los materiales que
Bueno, pues hay interés aquí en el Senado de la República precisamente por su uso y su aprovechamiento. ¿Y cómo está México colocado precisamente en este tema? Bueno, debo decirles que llevamos 8 reuniones con la Secretaria de Economía. Ayer le informé al senador Ricardo Monreal que en breve tendremos ya un documento que hemos trabajado con su área jurídica, técnica y con esta área jurídica de la Comisión de Hacienda, y tendremos 2 opciones para recuperar la rectoría del litio y los minerales estratégicos. Minerales estratégicos, cobre, zinc, cobalto, oro, plata y sin duda el litio. Una es la posibilidad de reforma al artículo 27 constitucional o la posibilidad de reforma a la ley de minería. ¿Qué queremos? Sí, sin duda fortalecer la inversión extranjera, sí, sin duda la mezcla de inversión privada nacional y extranjera, pero que exista claridad sobre el aprovechamiento del litio. Hoy en día los mexicanos no sabemos si las concesiones de litio que se dieron en el pasado, que fueron 100% concesiones a empresas, son en términos reales los beneficios que está teniendo México. No se trata de enviar un mensaje equivocado a la inversión extranjera, se trata de regular como está regulada la industria petrolera, los hidrocarburos, de esa forma regular la industria del litio. Para eso hicimos una investigación con más de 10 países para poner a disposición de la Secretaría de Economía el marco normativo, el proceso de desarrollo industrial y el proceso de desarrollo financiero de litio y de minerales estratégicos en Corea, en China, en la India, en Canadá, en Bolivia, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile y en Alemania. Son estos países que estudiamos en estos 3 ámbitos y en breve tendremos ya en el Senado de la República la iniciativa revisada por el Ejecutivo para que México recupere la soberanía en materia de litio. Concretamente, ¿cuánto vale el litio en México? Según los estudios que tenemos, 4.5 veces el valor de la deuda externa. 4.5 veces podría, según los estudios, podría tener de yacimientos. 4.5 veces el valor de la deuda externa de 11 billones de pesos. Tradúzcanlo en hospitales, escuelas, seguridad, proyectos productivos, vías carreteras, vías ferroviarias, puertos, aeropuertos. Pero para que nuestro público sepa precisamente la importancia del litio, ¿sí nos puede explicar hasta dónde son los alcances precisamente? O sea, ya mencionó precisamente lo de la deuda externa, pero para que sepan, o sea, ¿por qué es tan importante para México recuperar esta soberanía del litio? ¿Para qué se utiliza? ¿En qué se usa? ¿Cómo que nuestro público sepa precisamente en manos de quién había caído este metal que de alguna manera hoy está siendo factor en las nuevas tecnologías, por ejemplo? El litio se denomina el oro blanco de México, es el oro blanco del mundo. Lo que ha sido, para que podamos comparar, lo que ha sido el petróleo y los hidrocarburos 100 años atrás y 50 años adelante será, el litio lo es. El litio se ocupa para usos médicos en el organismo. El litio se usa para anteojos. El litio se usa para los teléfonos celulares. En el mundo hay más de 5,000 millones de celulares que necesitan litio. En México hay más de 50 millones de celulares y 20 millones se compran año con año. El litio sirve para la aeronáutica, para la industria aeroespacial. Es un mineral blando de una gran capacidad de conducción eléctrica. Estoy preparando un libro sobre ello, debo decirles. Ya sirve pronto, de publicidad. Sí, desde luego, en breve presentaré el libro sobre litio. Y el litio sirve para la cerámica, sirve para polímeros, el litio nos sirve para elaborar maquinaria, para todos los tableros, todas las bases de tableros de computadoras. Bueno, solamente decir que el litio es fundamental en el crecimiento que tiene la industria de la movilidad, que está creciendo al 8%, es fundamental. La industria de la movilidad en el mundo crece al 8% y se necesita litio. Por eso los chinos están concentrando todas
todo el mercado y tienen todas las concesiones junto con los canadienses en México. Es una visión a futuro el tema del litio y más que nada con todo esto de las baterías y la renovación de energías, etcétera. Pero, senador, volviendo un poquito al tema del paquete económico, y digo, aprovechando la coyuntura que son estos días que se ven bastantes interesantes en el tema de Hacienda, en el tema de finanzas públicas para el país, hay algo interesante. En algunos libros de Andrés Oppenheimer, un libro que usted debe de tener muy presente, que es el de Why Nation Fails, de Juan O'Groman, si no me equivoco, enfatiza y menciona este factor de que el gobierno tiene que fungir como para redistribuir verdaderamente el ingreso. Usted bien lo comentaba, que se tiene que ver este matiz de materia recaudatoria entre las personas que tienen grandes cantidades de dinero a las personas que no necesariamente perciben mayores ingresos. Ese es un grave problema que presenta el país, que es la desigualdad, un problema que está sumamente estudiado. Pero a ver, desde la coyuntura y desde la opinión del presidente de la Comisión de Hacienda, que está claro, debe de tener injerencia en el tema del presupuesto económico, del paquete económico, ajeno al tema del gobierno federal, ¿consideraría que este paquete económico tiene una visión social, tomando en cuenta lo que comentaba el presidente de la República, de ver a los pobres, de primar a los pobres, de primero los pobres, aprovechando también el fallecimiento muy sensible de don Enrique González Pedrero, que tenía esta coyuntura? Pero vuelvo al punto, ¿considera que este paquete económico tiene una visión social para el país? Y a su vez, si este paquete económico también tiene pensado la renegociación o esta renovación de contratos con la FED y con el Fondo Monetario Internacional, que es un tema que está por ahí todavía latente. Sin duda, Diego y Juan, el paquete económico es un instrumento anual. Pero más allá del paquete económico, en el Senado hemos construido un marco normativo que se traduce en política de Estado. Trasciende el periodo gubernamental. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú hablas de la parte social, la atención a los grupos vulnerables. En esta legislatura se aprobó elevar a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores, el derecho a una pensión a los grupos indígenas, a las personas con capacidades diferentes, la pensión que tienen hoy los niños, los jóvenes y los adolescentes. Esto es fundamental porque el presupuesto ya no va a estar a criterio o gusto del gobernante en turno, sino que se garantiza constitucionalmente. Cuando pasa de una política pública a una política de Estado es cuando queda plasmado en la ley. Quedó plasmado en el artículo 4 constitucional. Entonces, el derecho social pasa de ser una dádiva a derecho social constitucional. Es un derecho constitucional. El artículo 4 habla del derecho a la vida, del derecho a la alimentación, del derecho a la salud, del derecho a la identidad. Hoy también habla del derecho a la pensión, de los adultos mayores, de los niños, de los jóvenes, de las personas con capacidades diferentes. Como nunca se ha invertido en atender a estos segmentos sociales, sin que se convierta en una dádiva, sin que se convierta en una contraprestación electoral, sin que se convierta en un asunto de condicionamiento político por el gobernante en turno para votar por un partido político. Sin duda es un paso inédito en la vida pública de México y sin duda más de 400,000 millones de pesos hoy se invierten para el desarrollo social, para recuperar la soberanía energética, que es también un tema central. Recuperar la soberanía energética significa dejar de importar gasolina y dejar de invertir recursos en algo que significaría generar economía en tu país. Al generar economía en tu país, reactivas empresas, cadenas productivas del sector primario agropecuario, del sector industrial y del sector servicios terciario de la economía, generas empleos y generas ingresos. Si generas empleos y generas ingresos, combates la pobreza. El desarrollo humano es
debe de ser el punto central del crecimiento económico. Hay que diferenciar crecimiento económico de crecimiento de desarrollo humano. Por mucho. Y el crecimiento económico en estas grandes variables macroeconómicas en ocasiones no se entiende en el bolsillo del ciudadano. El ciudadano quiere tener acceso a servicios públicos. Eso se llama marginación o combatir la marginación. El ciudadano quiere sentir que combate a la pobreza cuando tiene ingresos. El ciudadano sale de la pobreza cuando tiene mayores ingresos para atender sus necesidades elementales que establece Maslow: alimentación, salud, educación, vivienda. Y el ciudadano quiere sentir, sin duda, que deja de ser una población vulnerable cuando deja de tener una condición de abandono social. Por eso es importante. Vulnerabilidad, pobreza y marginación son los 3 elementos del desarrollo humano que deben de ser la fuente del crecimiento económico. Si el crecimiento económico no se traduce en una distribución correcta de la riqueza, no hay atención a la pobreza, marginación y vulnerabilidad. Y ahora con el tema de la FED y del Fondo Monetario, porque reitero que el discurso es uno de sus fuertes, senadores, claro. Fui secretario de Desarrollo Social en Puebla, fui director del DIF y quiero compartirte que estoy terminando el doctorado en Administración Pública. Soy administrador público de profesión y bueno, pues tienes que estar preparado para enfrentar un reto de esta magnitud. Me va a permitir después hacerle una pregunta. Bueno, no de una vez. Con todo copia de su currículum vitae y aprovechando esta coyuntura y los tiempos políticos, ¿va a ser usted candidato a gobernador? ¿O lo tiene previsto en el horizonte, senador? Digo, pues ya que estamos compartiendo su currículum vitae, todo el rollo. Diego, esa es una pregunta muy atrevida para la sensibilidad de la clase política poblana. Ok. Pero yo quiero decirte que como productor desde los 14 años he aprendido en la vida que lo que se siembra se cosecha. Si siembras robles, cosechas maderas hermosas. Si siembras calabazas, cosechas calabazas. Yo siembro nogales y nueces y he cosechado nueces para los chiles en nogada en Puebla. Y bueno, ya en el 24 estamos preparándonos para lo que los poblanos decidan. Es la respuesta políticamente correcta, sin duda, pero senador, reitero nuevamente, volviendo al tema, porque siempre es interesante y padre platicar así, espero que no sea la primera ni la última vez que coincidamos. ¿Cuál sería el punto en el paquete económico en materia de la FED, de las tasas de interés? Si tienen previsto que las tasas de interés sigan bajando y también la renegociación de estos préstamos o de estos tratados que se tienen puntualmente con la FED y con el Fondo Monetario. Bueno, recuerden que la política monetaria la establece el Banco de México. Con el Banco de México hemos estado dialogando con Alejandro Díaz de León y con el nuevo titular que llegará, el doctor Herrera. Y debo decirte que las tasas de interés se mantienen, no va a haber una variación en ese sentido. Las proyecciones de la plataforma, porque me estás hablando de aspectos macroeconómicos, o los precriterios de política económica, así se denominan, están estables. El precio del barril, seguramente mañana sabremos, hoy sabremos en los términos que se va a presentar en el mercado. El tipo de cambio es estable, 19, 20, 21 pesos. Esperemos hoy tener el documento. México, el peso mexicano y el yen japonés han sido las dos monedas que más se han revalorado durante esta crisis económica por el COVID. La producción petrolera se ha mantenido en un rango creciente. La balanza comercial en México es superavitaria con respecto a nuestro principal socio comercial, Estados Unidos y Canadá. Ha crecido en un 15%, sobre todo el sector primario agropecuario
por el COVID y el confinamiento. Y bueno, son, digamos, algunos de los aspectos macroeconómicos que nos reflejan indicadores positivos. El segundo año consecutivo de cifras récord con respecto a las remesas que nuestros hermanos migrantes han traído al país, cerca de 850,000 millones de pesos, que es el ingreso más importante no tributario en México, y la segunda calificación más importante anual que hemos tenido por la inversión extranjera directa como cifra récord. También habla de la confianza que hay en nuestro país. Así es que, bueno, estos son los principales indicadores macroeconómicos que tienen que ver con el paquete económico y que establecen las calificaciones y que establecen los acuerdos con los organismos internacionales y que nos permiten estar en plena congruencia con las disposiciones internacionales, aunque hay que decir que para el gobierno de la República que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no es un asunto de recetas de cocina, ni estamos sujetos, digamos, a un criterio estrictamente radical respecto a las determinaciones de los organismos internacionales. Hay congruencia, hay cuidado en el tratamiento macroeconómico, pero no es un asunto frívolo en materia macroeconómica. Senador, sabemos que está muy ocupado, realmente le agradecemos mucho el tiempo y el espacio que nos ha dado precisamente, sobre todo, como lo acaba de mencionar, por el paquete económico. Me gustaría a mí, bueno, por mi parte ya concluir con dos preguntas. La primera, ¿cuáles son los retos precisamente de este paquete económico? Estamos hablando los programas prioritarios a los que se va a centrar precisamente toda esta maquinaria, todo este engranaje precisamente para echar a andar a esta cuarta transformación. Sería la primera de mis preguntas. Y la segunda, ¿cómo están preparando ustedes precisamente para afrontar las resistencias que precisamente están dando ahorita en grupos opositores, quienes advierten que prácticamente no se están eliminando programas a diestra y siniestra y que realmente no se está dando la debida sensibilidad precisamente a los grupos vulnerables? Bueno, sin duda, Juan, el paquete económico debe de ser un instrumento de transformación, sin duda. Es el máximo mecanismo, porque son los recursos que el país recauda para impulsar el desarrollo. Son tres aspectos centrales. Primero, el primero de ellos, seguridad. La seguridad que debemos de fortalecer con la Guardia Nacional, con la vinculación de los estados, los municipios. La seguridad que implica garantizar tus bienes patrimoniales, personales, tu vida. Eso es lo que más le preocupa al mexicano, al poblano, al ciudadano que vive en una colonia, en una junta auxiliar, en un fraccionamiento, independientemente de su condición económica. El segundo tema, por naturaleza del COVID, es la salud. La salud, que implica que hay que entender que 7 de cada 10 personas que han muerto por el COVID no ha sido necesariamente por el COVID, sino por enfermedades correlacionadas con la obesidad, la diabetes mellitus. Somos el primer país con obesidad infantil. Somos el segundo país con obesidad en adultos mayores. La segunda causa de muerte en México es la diabetes, mientras en el mundo es la 9ª causa de muerte. Esa es la verdadera pandemia, el abuso en el consumo de edulcorantes, que no es azúcar de caña, hay que dejarlo en claro. El reto entonces es atender salud, atender salud, seguridad y la economía, salvar la vida de las personas y salvar la vida de las empresas, que son las que generan ingresos para nuestro país. En torno a esta columna vertebral vienen todos los temas que tienen que ver con educación, atención a los pueblos indígenas, atención a las grandes ciudades, el desarrollo en la infraestructura, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, el desarrollo tecnológico. Ahora, el tema de los programas, bueno, para la oposición al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es obvio que este gobierno no les genera satisfacción, es obvio. Ellos tienen otra visión, esa visión que hemos estado combatiendo del presidencialismo abusivo, monárquico, tóxico, que entregó los recursos naturales
de nuestro país, que generó corrupción, que creó empresas fantasmas, que saqueó a Pemex, desde Los Pinos, desde la Presidencia de la República, que hizo negocio con las medicinas, con la gasolina, con el petróleo y con todos los recursos naturales. Sin duda, tenemos que caminar en esta ruta para lograr recuperar el desarrollo de nuestro país. Desarrollo que significa combatir la pobreza eficazmente, combatir la marginación y combatir la vulnerabilidad para lograr un desarrollo humano correcto en una visión de nación con un sentido de desarrollo sustentable, con respeto al medio ambiente. Por eso probamos iniciativas para cuidar a los animales, cuidar el entorno, desarrollar y recuperar los residuos orgánicos e inorgánicos. Pues, senador, entiendo lamentablemente que el tiempo no nos ayuda mucho en esta ocasión. Reitero nuevamente y quiero hacer un compromiso en cámara y en vivo que no será la primera ni la última vez seguramente en la que frecuentemos este tipo de programas. No sé si guste despedirse y compartir sus redes sociales para todas y todos los que nos ven en el programa de discusión de Grupo Cantón. Gracias Diego, paisano, amigo poblano, querido. Gracias Juan. Gracias a Grupo Cantón, gracias al programa Discusión. Estoy en el Facebook, en Alejandro Armenta, en el Twitter, Instagram, en @Armenta conmigo. Y bueno, dame oportunidad de ser tu corresponsal desde el Senado de la República. Me ha encantado. Corresponsal de Grupo Cantón desde el Senado de la República, un poblano como tú. ¿Verdad? En materia económica estoy seguro que ya habremos de discutir qué es lo que buscamos, ¿no? Porque pues siempre genera polémica las distintas nociones, etcétera. A manera también de concluir esto, recientemente en la columna Reando el Elefante publiqué que el presidente Andrés Manuel López Obrador había derrotado las teorías económicas de Milton Friedman, de Adam Smith y todas estas teorías económicas que decían que hay que invertir en el neoliberalismo y en el libre mercado, ¿no? Está más que demostrado que tiene que ir a las bases toda la materia económica. Muchas gracias a todas y todos los que nos están viendo. Juanito, no sé si gustas despedirte también muy rápidamente. No me queda otra más que desearles muchas gracias y sobre todo, pues daremos seguimiento precisamente a todo el trabajo que viene desarrollando en este paquete económico. Gracias a ustedes. Gracias a todas y a todos. Hasta luego. Muy buenas tardes.